¿Cuántos sabemos que Dios tiene algo especial para con cada uno de nosotros? Esta hora el Señor nos regala una palabra, una promesa muy hermosa que inclusive la estábamos cantando y se titula Cuando más tengo que confiar en Dios. Dígale a su vecino: es tiempo de empezar a confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Cuando más tengo que confiar en Dios. Y es que en nuestro vivir diario hay algo muy en común en nosotros los seres humanos. Y es que cuando pasamos circunstancias difíciles, cuando pasamos circunstancias fuertes, cuando pasamos pruebas, tribulaciones, siempre nosotros como seres humanos tratamos de encontrarle una razón a todo. ¿Cuántos decimos amén? Empezamos a preguntarle a ChatGPT, al Google, al vecino, a la vecina, a todo el mundo, si sabe la razón por la cual estamos atravesando lo que estamos atravesando. Siempre entramos en un cuestionamiento, tratamos de entrar también en un razonamiento, hacemos un cuestionario hacia Dios. ¿Cuántos hacen cuestionarios aquí a Dios? Hay varios que cargamos una lista debajo del brazo. Cuando llega la presencia de Dios le voy a hacer un par de preguntas. Tenemos cuestionarios, inclusive nos cuestionamos a nosotros mismos. A mí me ha pasado que hay veces que momentos de quebrantamiento de salud cuando los paso. Y cuando paso esos quebrantamientos de salud me pongo yo a analizar: ¿a quién le hablé yo feo? ¿A quién le dije yo algo? Empieza uno como que inmediatamente a indagarse, ¿no? Empieza uno a tratar de buscar una razón por la cual están sucediendo las cosas. Y no nos damos cuenta que en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de incertidumbres, en esos tiempos de prueba y tribulación, es donde nuestra fe se tiene que activar. Y son en esos tiempos en donde más tenemos que confiar en Dios. Amén. Porque una vez que nosotros empezamos a darle espacio a todo ese cuestionamiento, a ese razonamiento, a esas incertidumbres, usted sabe que como resultado lo que va a pasar es que va a quitarnos la paz. La paz en nuestros corazones. Y el Señor siempre está atento a lo que nuestro corazón está cargando. Siempre nosotros los seres humanos queremos tener respuesta a todo. Empezamos a indagar, inclusive a buscarle el lado religioso a muchas circunstancias. Pero nuestro trabajo como hijos de Dios es que tenemos que nosotros que entender que nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros y que nuestro trabajo principal es creer, confiar en Él. Ese es el trabajo suyo y mío, mis amados hermanos. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién nos puso aquí en la tierra? ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y decía uno de los hijos, yo digo que uno de los hijos más mimados de Dios, el rey David, en su Salmo 56 decía: en el día que temo, yo en ti confío. Él combatía el temor, él combatía la incertidumbre con la confianza puesta en Dios. Y usted sabe lo que hacía el rey David. Decía el número 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso nos tiene que enseñar a nosotros que en el miedo se disipa cuando confiamos en el poder y la fidelidad de Dios por encima de cualquier circunstancia humana. Amén. Nosotros vamos a pasar circunstancias. Hay muchas cosas que probablemente nos están distrayendo el día de hoy. Noticias negativas, circunstancias difíciles, inclusive nuevas pruebas, nuevos retos, nuevas etapas que vamos a atravesar. Y esta palabra del día de hoy
es un llamado de parte de Dios para que nosotros, sus hijos, volvamos a confiar en Él. ¿Cuántos vamos a confiar en Él una vez más? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra sobre la confianza? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 al 8. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 al 8. Va a estar en la pantalla, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Bendito el varón que confía en ¿quién? ¿En quién? Y cuya confianza, ¿quién es? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como marchita, verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. El profeta Jeremías aquí nos está hablando de algo muy bonito, de los resultados de confiar en Dios. ¿Cuánto les pareció muy bien los resultados de confiar en Dios? Amén. Mas sin embargo, él también se enfatiza no solamente en los resultados, sino también en los tiempos, en los momentos que tenemos que confiar en Dios. Muchas veces buscamos los resultados, muchas veces siempre buscamos lo que nos favorece, pero echamos a un lado los procesos, los tiempos, los momentos en que tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha venido enseñando, para entonces poder nosotros recibir los beneficios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, los tiempos, los momentos en que debemos de nosotros confiar en Dios, cuando más tenemos que confiar en Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuántos saben aquí de que tenemos que trabajar aún un poquito más aprendiendo a confiar en Dios? Hay veces que nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos no son suficientes. Y necesitamos que Dios sea nuestra confianza en todo momento y en todo tiempo. Entonces, ¿cuándo más es que tenemos que confiar en Dios? Y vamos a estudiar el día de hoy 3 puntos, 3 tiempos, 3 momentos cruciales cuando más tenemos que confiar en Dios. Y punto número 1, tenemos que confiar en Dios cuando Dios nos demanda, cuando Dios nos pide, cuando Dios nos exige. ¿Cuántos sabemos aquí que Dios es un Dios celoso? Que Él no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que nosotros, Él dice la palabra de Dios que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y que fuimos creados para adorarle, para vivir una relación con Él. Y por eso aquí me encanta cómo comienza la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, porque comienza de la siguiente manera. Decía el profeta: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vamos a hacer una pausa, mis amados hermanos, porque lo que el profeta estaba tratando de decir aquí es que nosotros no tenemos que agregar a Dios como una opción de confianza. Muchas veces nosotros pasamos circunstancias que cualquiera que estemos atravesando, y nosotros lo que venimos y hacemos es que ponemos nuestra confianza en recursos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, y ahí le decimos: te lo encomiendo, Señor. Muchas veces comenzamos un proyecto, nuevas etapas, muchas cosas que queremos lograr, y decimos: bueno, Señor, esto te lo encomiendo en tu nombre. Después que hemos aplicado, después que nosotros hemos puesto todos nuestros recursos, y ahí entonces al final se lo ponemos a Dios. Y lo que decía el profeta aquí es que tenemos que dejar de poner a Dios como una opción, y que Él, en vez de ser una opción, Él tiene que ser la única opción. Es 2 cosas diferentes: agregar a Dios y que Dios sea la única opción.
Él nos está demandando primeramente que todo para nosotros poder confiar en Él, para nosotros entender en qué tiempo tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender de que Él es primero sobre todas las cosas. ¿Hay alguien que puede decir amén? Tenemos que confiar en Dios en vez y sobre todas las cosas. Si nosotros vemos la historia de Job, muchos conocemos la historia de Job, pero hubo un momento muy clave, trascendental en su historia, en su vida, que resalta la confianza primordial en Dios sobre todas las cosas. Y dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 19 al 22, va a aparecer en la pantalla. Dice de la siguiente manera: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron los hijos de Job. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y mire lo que dice el 21: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en vez y encima de todas las cosas. Ese es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que colocar a Dios sobre todas las cosas. Job, a pesar de la circunstancia que estaba pasando, en donde todos sus hijos habían fallecido. ¿Dónde están los padres aquí? ¿Se puede imaginar eso? Tomar un segundo y que de un segundo así todos sus hijos sean quitados de usted. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cuestionar a Dios? ¿Vamos a tratar de buscarle científicamente qué significa todo eso? ¿O vamos a confiar en Dios sobre todas las cosas? Y Job nos enseña a nosotros de que tenemos que colocar a Dios como nuestra única y absoluta confianza en todo momento. ¿Y cómo nosotros debemos de lograr esto? ¿Cómo nosotros podemos hacer, mi hermano Camilo, cómo yo puedo colocar a Dios sobre todas las cosas? Mi confianza, que Él sea mi confianza, el significado de confianza, que sea Él. Pues primeramente que todo, muchas veces nosotros lo hemos leído 1001 veces. Y es esa promesa de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscarlo a Él de primero sobre todas las cosas. Si estás pasando una circunstancia difícil, no te enfoques en la circunstancia, enfócate en alguien que es mucho más grande que tu circunstancia, que es Jehová de los ejércitos. Estás pasando tiempos de enfermedad, no te enfoques en la enfermedad, enfócate en aquel que te dio vida. Estás teniendo resultados de los médicos, de los abogados, no te enfoques en lo que ellos digan, enfócate en lo que ha dicho Dios de ti. Tenemos que aprender a poner a Dios de primero sobre todas las cosas. Debemos también reconocer que solo Dios es único de confianza. ¿Cuántos saben que solamente en Dios podemos confiar? Su palabra es fuerte, ¿verdad? Y en su palabra nos indica que no debemos confiar en otro varón, en otro hombre. Inclusive habla de maldito sea el hombre que confía en otro hombre. En la única persona que nosotros podemos confiar en toda circunstancia es en Dios. Es el primer paso para hacer que Dios sea nuestra única confianza sobre todas las cosas. Reconocer que Él es soberano y digno de toda nuestra fe. ¿Hay alguien que cree que Dios es digno de toda nuestra fe, que es soberano sobre todas las cosas? Otro de los tiempos
en los cuales nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando más tenemos que confiar en Dios es cuando Dios cierra puertas. Punto número 2. ¿Cuántos saben aquí que Dios cierra puertas? Dígale a su vecino: Dios también cierra puertas. Deja de tocarlas, dígale. El profeta Jeremías hablaba de que cuando el árbol está junto a las aguas, junto a la corriente, dice que no será afectado cuando venga el calor. Dice que van a venir tiempos difíciles, va a venir calor, pero no va a ser afectado. ¿Qué significa ese cuando venga ese calor? Que cuando vienen los tiempos difíciles en nuestra vida, nuestra confianza está y debe de ser Jehová en todo tiempo. En Dios nosotros tendemos paz absoluta, porque tenemos que confiar en aquel que nos creó, en aquel que tiene un plan perfecto para nuestra vida. ¿Cuántos saben de que Dios tiene un plan perfecto para su vida? Él ha planificado, dice que desde antes de la creación del mundo, desde el vientre de nuestra madre nos pensó, y que sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Él ha planificado algo hermoso para nuestras vidas, y muchas veces no entendemos que Dios lo que está haciendo, cerrando puertas, es cuidándonos a nosotros. Y muchas veces su cuidado viene a través de cerrar puertas. Hermano Camilo, pero eso ¿dónde está en la Biblia de que Dios cierra puertas y Él todo lo abre? Vamos a la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11 al 16. Esto fue justamente antes del diluvio y dice de la siguiente manera. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11 al 16. Vamos a tenerlo en la pantalla y dice de la siguiente manera: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos, fueron abiertas. Dice el 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Dice: y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Pero mire lo que dice el 15. Aquí comienza lo bueno. Dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Mire lo que dice el 16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como la había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Cerró qué? ¿Quién le cerró la puerta al arca de Noé? Mis amados hermanos, Dios tiene llamado para con cada uno de nosotros. Eso es indiscutible. Y cuando Él ve muchas circunstancias que va a venir para tu vida, que va a afectar ese llamado, Él va a empezar a cerrar puertas. Y usted sabe cuál es el problema de esas puertas cerradas: es que a veces nosotros las extrañamos. Nos encariñamos con ellas. Vamos a tocar esas puertas una vez más y no queremos nosotros soltar lo que Él nos está pidiendo para Él poder darnos lo que nos merecemos. Dios ya tiene preparado para nosotros muchas cosas y tenemos que dejar muchas de esas puertas cerradas atrás de una vez por todas. ¿Y por qué Dios tiene que cerrar puertas en nuestra vida? Es una gran pregunta. Pues Dios tiene que cerrar puertas para protegernos. ¿Cuántos creen que Dios va a cerrar un par de puertas todavía este año para protegernos?
Y usted sabe, quiere ver el perfecto ejemplo por qué Dios fue quien cerró la puerta del arca. Mire lo que dice en el versículo 17 del libro de Génesis. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre toda la tierra. Dios tiene que cerrar puertas muchas veces en nuestra vida para cuidarnos de diluvios. Hay muchas circunstancias que van a querer llegar a nuestra vida, a nuestro entorno, para tratar de dañar lo que Dios con sus manos de amor, que con precio de sangre su Hijo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo que el enemigo va a querer muchas veces venir a dañar eso, y Él no lo va a permitir. A veces en nuestra humanidad nos aferramos a lo que creemos que lo que es mejor. A veces pensamos que el trabajo, una relación, un plan, pero Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce el peligro, el dolor o las consecuencias que podrían arrastrar nuestros corazones detrás de esas puertas. Por eso es que hay que ser agradecido en todo tiempo con Dios. Si usted se pone a pensar de cuántas puertas Dios ha cerrado en su vida, usted no le da gracias a Dios a esta hora. No, que recordar es vivir. Mentiroso el diablo. Dios conoce lo que hay atrás de esas puertas. Dios nos está cuidando a nosotros de diluvios, y hay veces que no nos damos ni siquiera cuentas. Dios a veces tiene que cerrar puertas también para prepararnos. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo, absolutamente todo que dice, tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Tranquilo, calma. Todo vendrá el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Pero usted sabe qué es lo que pasa con ese tiempo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 36. Dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿qué? La paciencia. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 36, y dice el 36 una vez más: porque os es necesaria la paciencia. La paciencia. ¿Usted sabe qué significa la paciencia? Es saber reaccionar mientras esperamos. Eso es lo que es paciencia. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos llene de paciencia: Señor, dame paciencia porque no puedo. Es más bien lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a reaccionar mientras esperamos, ya que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y muchas veces cuando estas puertas están cerradas, ¿qué pasa? De que Dios está preparándonos para algo mucho mayor. A veces una puerta cerrada no significa nunca, sino todavía no, hijo, hija, todavía no. Dile a tu vecino, a tu vecina: todavía no, todavía no. Dios puede cerrar una puerta porque aún no estamos listos para lo que vamos a enfrentar en el otro lado. Yo aprendí algo, mis amados hermanos, en el ministerio: los no del Señor. Y lo he testificado aquí. Muchas veces en mi vida yo he encontrado nos. Yo encuentro nos cada rato, pero eso no me entristece, sino que le digo: Señor, es tu voluntad, no la mía. Y he aprendido que en esos tiempos de no, a tratar de prepararme. Y muchas veces el Señor me ha dicho a mí: Señor, es que no se trata de que si lo haces o no lo haces, es que quiero prepararte para lo que ha de venir, con todas las consecuencias que va a traer, mis bendiciones.
Muchas veces le pedimos milagros a Dios, bendiciones sobre nuestras vidas, pero una vez que lleguen vamos a tener que cuidarlas, vamos a tener que trabajarlas, vamos a tener que hacer muchas cosas. Y eso va a demandar mucho de nosotros. Muchas veces Dios no puede entregar cosas a nuestras vidas donde sabe que nosotros no vamos a poder con ellas, porque entonces se van a convertir en cargas. Dios no da cargas. Dios no da cargas. Nosotros tenemos que entender que Él nos está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos paciencia a cómo reaccionar. Cómo reaccionamos aquí en la iglesia con nuestros hermanos, cómo reaccionamos en la casa, cómo reaccionamos con los del trabajo, cómo reaccionamos cuando nosotros estamos en una salida en la carretera y alguien se nos pasa al frente. Aquí no pasa, ¿verdad? Señor, ¿lo recoges o te lo mando? Le dice. Paciencia. Vamos a analizar el rey David. Todas las cosas que pasó antes de ser rey. Él enfrentó años de persecución, muchas cosas, muchas puertas cerradas. Pero era en esos momentos de espera donde Dios lo estaba preparando para liderar a un pueblo con sabiduría y humildad. Diga sabiduría, sabiduría. Estaba hablando con el pastor el día de ayer y estábamos hablando sobre el Señor Jesús. Y hablamos, ¿qué recibió el Señor Jesús primero? ¿Sabiduría o unción? La palabra nos enseña que cuando Él crecía en estatura, crecía. Y después que Él creció en sabiduría, vino entonces la unción para su ministerio. Muchas veces nosotros queremos unción sin sabiduría. Y es una cosa primero y la otra. Primero es viernes y después sábado. Tenemos que entender de que esas puertas de preparación son para nuestro bien. Cada puerta es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios y para aprender de que solo podemos depender en Él sobre todas las cosas. Y termino con esto, punto número 3. Isaac me dijo que le avisara. No creía que iba a terminar en tiempo. Right, Isaac? That's my boy. Punto número 3. Otro de los tiempos, de los momentos que tenemos que confiar más en Dios es cuando Dios abre puertas. ¿Cuántos saben que Dios también abre puertas? Dígale a su vecino, Dios va a abrir muchas puertas para tu vida. ¿Usted sabe quién tiene la llave? Primero Cristo y después nosotros. Tenemos que hacer caso. ¿Qué leíamos nosotros en la palabra de Dios que decía Jeremías, el profeta Jeremías en el versículo 8 dijo: sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará? Esto significa que en los nuevos retos, en las nuevas puertas que han de venir para nosotros los hijos de Dios, Dios va a estar con nosotros. Sabemos que a veces los retos, las nuevas puertas, las nuevas etapas dan miedo. ¿A cuántos aquí no les da miedo los nuevos retos? Esas nuevas temporadas, esas nuevas etapas de nuestra vida son puertas que Dios está abriendo. Él está permitiendo que se abran como nos ha prometido, porque Él va a estar con nosotros en todo momento. Está en todo momento. Probablemente vamos a tener dudas, temores, cuestionamientos, como todo ser humano. Cuestionamos que si lo vamos a lograr o no, que si tenemos las capacidades, si estamos capacitados para poder hacer bien en lo que se nos ha encomendado. Pero son también en esos tiempos cuando más tenemos que confiar en Dios. Confía en Dios. Dile a tu hermano así: confía en Dios. Y un perfecto ejemplo de alguien que confió en Dios
durante una nueva etapa, durante un nuevo reto, fue David. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41 al 47. Esta es la historia de David y Goliat. Y dice de la siguiente manera: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, o sea, tenía también el niño que era súper gigante, también tenía guardaespaldas. Dice que entonces venía con su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Se rió de él. No pensó que era la gran cosa, se burló de él, porque era muchacho y rubio y hermoso a parecer. Y dijo al filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y aquí está el mensaje cuando Dios abre puertas. Escuche esto, el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú, le dijo al filisteo, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y mire lo que respondió David: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los temores van a venir, los cuestionamientos van a venir, las dudas van a venir, pero nosotros las vamos a alcanzar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las enfermedades van a venir, los diagnósticos van a venir, pero tenemos que ir como David, poniendo nuestra confianza que es Jehová sobre todas las cosas, de una vez por todas, porque no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Aquí vemos a David como, a pesar de que él era el menos preparado, el menos favorito, el menos indicado, menos capacitado para enfrentar a Goliat, fue el que Dios utilizó. Probablemente este año ha pasado y no has alcanzado muchas cosas porque has cuestionado tus capacidades, no has hecho, no has alcanzado, no has preparado, no has iniciado, porque tienes temor. Porque tienes temor. Probablemente dices: yo cómo voy a correr esa compañía. Imagínate si apenas terminé la primaria en mi país, ¿cómo yo puedo llegar a darle más a mis hijos si yo ni siquiera pude ir a una universidad? Pero el Señor no está buscando a los capacitados, sino el que busca a los corazones dispuestos para capacitarlos. David iba hacia él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Como dije anteriormente, muchas etapas, muchos nuevos retos, nuevas experiencias van a llegar a nuestra vida, muchas promociones. Pero cuando vengan esas dudas, cuando vengan esos temores, tenemos que nosotros entender de que Dios ha abierto las puertas y Él va a estar con nosotros. ¿Usted sabe por qué Dios abre puertas? Para cumplir su propósito en nuestra vida. En la vida de Moisés, como ejemplo, podemos ver cómo Dios abrió una puerta cuando lo llamó a liberar al pueblo de Israel. Dios lo llamó en el libro de Éxodo diciéndole: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés no se sentía preparado, pero Dios abrió la puerta y lo equipó para la misión. Probablemente puedes que te estás preparando para grandes cosas el próximo año y que Dios te lo está mostrando, pero es Dios quien te va a preparar.
Cuando Dios abre una puerta, no es por casualidad, es por propósito. Cada puerta abierta es una invitación divina de parte de Dios a caminar en el propósito que Él ha diseñado para ti. Esto no depende de nuestras capacidades, sino de su poder, poder de Dios. Cada puerta abierta va a ser una oportunidad laboral, ministerio, un nuevo comienzo. Cuando Él abre las puertas es porque te está llamando a algo mayor, a algo que va a glorificar su nombre sobre todo en este mundo. Y por último, Dios también va a abrir puertas para que tú le seas de bendición a otros. Dile a tu vecino: Dios va a abrir puertas para que tú seas bendición. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Probablemente no entenderás por qué están llegando tantas bendiciones a tu vida, pero es porque Dios te está usando como canal para muchos necesitados. La verdadera riqueza, ¿usted sabe cuál es? No es la de tener, sino la de ser. ¿Usted sabe cuántas familias están recibiendo alimento a esta hora por usted? ¿Por las puertas que Dios ha abierto? Muchas puertas no solamente van a ser para nosotros, sino para bendecir a los que nos rodean. Tenemos que ser bendición para todos. Tienes que preguntarte esta hora: Señor, estas puertas que has abierto, ¿cómo puedo yo utilizarlas para bendecir a otros? Quizás Dios te está dando una plataforma para compartir su amor, para ayudar a alguien en necesidad o para hacer luz en un mundo oscuro. Pero es importante recalcar que en todo tiempo tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios cuando Él nos demanda, cuando Él cierra puertas y cuando también las abre. ¿Cuántos están dispuestos a confiar en Dios en todo tiempo? Ponte de pie conmigo a esta hora.